Partiendo de los conceptos que ya vimos, de las nociones básicas de álgebra de Boole, los postulados y propiedades y las operaciones básicas que componen este álgebra tan singular, vamos a trabajar ahora en el análisis de funciones digitales y en la síntesis de funciones digitales a partir de tabla de verdad, y también en ver algunas nociones físicas de los sistemas digitales basados en lógica binaria. Antes de eso me gustaría introducir una notación adicional que va a ser útil en la última unidad temática de la materia, que está dedicada a PLC y programación en lenguaje ladder, que es la simbología adoptada por la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC 61131-3, también conocida como lógica de contactos, en la cual se utiliza una representación basada en símbolos de este tipo, donde las variables son representadas a través de contactos abiertos, lo llaman normal abierto o normal cerrado, y las funciones son representadas como, podríamos decir, como lámparas, ¿sí? como si fuera una luz. Y básicamente la función lógica se trata en analizar el comportamiento de un circuito eléctrico. Veamos con un ejemplo simple, ¿cómo sería implementar una suma lógica con esta simbología IEC? Bueno, se representaría de esta manera. Una función OR, cuya salida es Z, y tiene dos variables de entrada A y B, se representa de esta forma, donde este 1 representa una fuente de valor unitario, ¿sí? Podríamos decir un vol o simplemente un estado 1, y estos son contactos abiertos. Mientras están abiertos, lo que se llama normalmente abiertos, por eso se dice NA, no hay paso de corriente por acá, ¿sí? No hay forma de que la corriente pase para encender esta lámpara Z. Ahora, cuando alguno de estos se activa, esto es, pasa de 0 a 1, estos contactos se cierran. Por lo tanto, supónganse A es igual a 1, acá se cierra y tenemos una circulación de corriente a través de A que enciende la lámpara Z. Eso es análogo a decir que 1 más 0 es igual a 1, o sea, verdadero más falso es verdadero, o alto más bajo es alto, ¿sí? Aplicando la lógica binaria, básicamente que esta función se ha activado. Veámoslo con una multiplicación, o sea, con una operación AND. Fíjense que ahora puse los contactos en serie. Para que esta lámpara Z, que representa la función, se active, necesito que tanto A como B estén cerradas. O sea, que tanto A como B estén activadas, lo que se dice en estado alto. ¿Bien? Por lo tanto, con este circuito eléctrico puedo sintetizar una multiplicación lógica o una función AND. Y si quiero sintetizar una OR exclusiva, bueno, lo que puedo hacer es este circuito de aquí. Una OR exclusiva, recuerden, se activa cuando, en el caso de una OR exclusiva de dos entradas, una de las dos variables es 1 y la otra es 0. Cuando ambas variables son iguales, o sea, las dos son 0, las dos son 1, la salida a la función es 0. Bueno, ¿qué hice aquí? Combiné dos contactos, dos series de contactos. Uno que es un contacto A normal cerrado. Normal cerrado equivale a decir A negado, funciona al revés. Cuando está desactivado, el contacto está cerrado, por lo tanto hay corriente, y cuando está activado el contacto está abierto. Entonces fíjense que acá, cuando tenemos todo desactivado, no hay forma de que la corriente circule, porque siempre hay uno de los dos contactos abiertos. Si A y B están en uno los dos simultáneamente, tampoco, porque lo que va a pasar es que A
A y B negado se van a abrir y A y B se van a cerrar y nuevamente la corriente no va a pasar. Sin embargo, cuando se dé la situación de que uno está abierto y otro está cerrado, por ejemplo, A está en 0 y B está en 1, B se cierra, A permanece cerrado y la corriente se establece y Z vale 1. ¿Bien? La razón de ser de esta simbología y por el hecho de que esté en las normas y el hecho de que al día de hoy se use y el hecho de que también lo vamos a ver dentro de este curso, se debe a que esta es una representación muy eléctrica de la lógica y se usó tradicionalmente justamente para reemplazar tableros de automatismo que antiguamente estaban hechos todos con lo que llamaba lógica cableada, utilizando dispositivos electromecánicos como relés, contactores, pulsadores, luces. Cuando hubo que empezar a reemplazar eso por controladores lógicos programables, una de las transiciones más fáciles fue diagramar la lógica de manera eléctrica, de qué manera para que los operarios que estaban acostumbrados a esta lógica cableada pudiesen hacer una transición limpia de una tecnología a otra. Luego, como muchas cosas, se convirtió en uso y costumbre en la industria, bueno, y hoy en día es una de las formas de programación más comunes de los controles lógicos programables que se utilizan para automatización. Dejamos aquí estos conceptos. En la guía van a encontrar algunos problemas para profundizar y los vamos a retomar ya con mayor intensidad sobre la última unidad temática. Pero los planteamos ya aquí para dejar sentadas las bases de esta forma de representación que sirve para analizar circuitos digitales combinacionales. Ahora sí, volvamos a las compuertas lógicas como estábamos trabajando y veamos cómo analizar una función lógica cualquiera, como esta que está aquí. Supónganse que tenemos este diagrama eléctrico, Z es la salida, la función digital, y ABC son las tres variables de entrada digitales, binarias, y queremos saber qué relación hay entre Z y ABC. Lo que tenemos que hacer es llevar esto a una ecuación algebraica dentro del campo del álgebra de Boole. ¿Para qué? Para poder obtener la tabla de verdad. La tabla de verdad, recuerden que es la tabla que nos sintetiza todos los estados y que nos va a decir cuándo Z vale 1 y cuándo Z vale 0. Lo primero que puedo ver, si voy de derecha a izquierda, que tengo una suma. Esta es una operación suma lógica entre I, que I será el valor en este punto, y la variable C. Después, si quiero reemplazar I sé que es B negado, fíjense que B está invertido, multiplicado, esto es una operación, por X, y ahora lo que me queda es reemplazar X, que es la función de acá arriba. ¿Y X qué es? Es A más A negado. Por lo tanto, Z tiene esta forma. A priori podríamos decir que listo, ya terminamos, sí, esta es la función, ya puedo armar la tabla de verdad. Pero la realidad es que la puedo achicar un poco más. Porque si nos fijamos, A más A negado es siempre 1. Entonces, no tiene ningún peso, ¿sí? Si A más A negado es siempre 1, me queda 1 por B negado, y recuerden que 1 es el elemento neutro de la multiplicación, por lo tanto 1 por B negado es igual a B negado. Y llegamos a esta expresión. ¿Qué nos dice esta expresión? Primero, que es mucho más simple que esta que está arriba. Y segundo, que la función Z no depende de A, por lo tanto, tranquilamente, yo aquí podría eliminar todo lo que está colgando de A, digamos todo lo que llega desde A hasta X, y esta función va a funcionar idénticamente igual, porque este pedazo del circuito no está aportando nada. Es una función que está artificialmente complejizada, que en realidad es más simple. Fíjense que en el fondo se limita a ser este sumador de acá abajo, C
más b negado con este que está acá. Esta compuerta AND y estas dos compuertas de acá no tienen razón de ser. Veamos otro ejemplo de aplicación. Aquí tenemos otra distribución diferente. Veamos. Z es una suma de 3 términos. Uno de los términos es a su vez una suma negada. Fíjense que acá tengo una compuerta NOR entre A y B. Acá tengo A más B negado. El término central, el del cable que va acá al medio, es una multiplicación negada, o sea, una NAND de B por B. B por B negada. Y el tercero es una multiplicación, una AND, entre B y C. Bien, nuevamente tenemos 3 términos. Podríamos decir que ya está, ya tenemos la función, pero esto se puede achicar aún más. Por un lado, sabemos que B por B, por la propiedad de idempotencia, B por B es igual a B. 1 por 1 es igual a 1 o 0 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, esta multiplicación en realidad es simplemente una variable B negada. Y aplicando De Morgan, yo sé que A más B negado se convierte en A negado por B negado. Aplicando esas dos igualdades, convierto el primer término en A negado por B negado, el segundo término en B negado y el tercer término es B por C. Ahora, vamos a agarrar estos dos primeros términos. Fíjense que tengo B negado en ambos. Puedo sacar factor común. ¿Sí? Saco factor común y me queda A negado más 1. ¿Sí? Fíjense que si yo deshago esta multiplicación, tengo A negado por B negado de vuelta y B negado. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nos queda una suma con un 1. Pero recordemos que el 1, cuando lo usamos en una suma, nos condiciona la suma a 1. 1 más cualquier cosa en binario es 1. Por lo tanto, todo este término es 1 y aquí nos queda B negado. Nuevamente llegamos ahora a una expresión que no depende de la entrada A. ¿Sí? Es simplemente una casualidad que ambas funciones no dependen de la entrada A. Pero, ¿ven? Entonces, nuevamente acá, tranquilamente yo puedo eliminar todo lo que depende de A, lo cual hace que esta compuerta final se achique a 2 entradas, y me queda el término B por C y el término B negado. Nuevamente puedo reducir el tamaño de la función, utilizando las propiedades del álgebra de Boole. Y después elaborar una tabla de verdad, que como va a tener dos variables, va a tener simplemente la mitad de tamaño, va a ser este recuadro de aquí arriba nomás. Les dejo a ustedes como inquietud para que lo puedan practicar, el ver cómo se puede implementar esta función que llegamos aquí, o la del ejemplo anterior, utilizando la simbología IEC 61131-3, o sea, la lógica de contactos. Ahora bien, todo esto es análisis de circuitos para extraer la función. Ahora la pregunta es cómo puedo hacer el camino al revés. Yo quiero sintetizar una función a partir de una tabla de verdad. Supónganse que me dan esta tabla de verdad y me dicen tenemos que automatizar un proceso donde cada una de estas variables representa alguna parte del proceso y la salida tiene que comportarse de esta manera. Tiene que ser 1 cuando todas son 0 o cuando todas son 1, o tiene que ser 1 en estas condiciones intermedias. ¿Cómo podemos hacer el camino inverso para crear una función a partir de una tabla de verdad? Bueno, hay dos métodos, ¿sí? Dependiendo de la situación va a ser óptimo utilizar uno u otro, que los vemos a continuación. Uno es el método de los mini términos.
Los minitérminos son expresiones algebraicas compuestas por n variables booleanas, o sea, las variables que tenemos, en este caso n igual 3, que se evalúan solamente como verdaderas. ¿Qué significa esta definición? Básicamente, los minitérminos son todos los términos de z igual 1, o sea, en este caso son 4, y se expresan como una suma de multiplicaciones que valen 1 en cada una de esas 4 condiciones. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, si yo tuviese que sintetizar el primer 1 de z, ¿cómo puedo hacer que una multiplicación 0 por 0 por 0 me dé 1? Bueno, la única forma de hacer eso sería haciendo 0 negado por 0 negado por 0 negado. O sea, A negado por B negado por C negado. Este minitérmino, a esto se le llama un minitérmino, solo va a valer 1 cuando A, B y C sean 0. Por lo tanto, este término representa la primera fila. Veamos la fila 5. 1, 0, 0. ¿Cómo logro sintetizar una expresión multiplicativa que sea 1 solo en esta condición? Y bueno, cuando A sea 1, B sea 0, B negado, y C sea 0, C negado. Nuevamente, este minitérmino solo va a generar un 1 cuando se dé esta condición. En todas las otras 7 condiciones de la tabla va a ser 0. Lo mismo con la de aquí abajo. Acá tenemos A por B negado por C. Y la de abajo, que son todos unos, es directamente A por B por C. Luego hacemos la suma. Esta suma representa esta tabla de verdad. ¿Por qué? Porque cada minitérmino solo vale 1 en una de estas 4 condiciones. Como hay una suma, el hecho de que valga 1 hace que el resto no me importe. Y las otras 4 condiciones donde la función vale 0, ninguno de estos minitérminos va a dar 1, por lo tanto z va a dar 0. Ahora lo que queda es utilizar las herramientas del álgebra de Boole y los postulados para achicar esto un poco. Entonces, por ejemplo, podemos tomar b y c negado factor común. Fíjense que acá b y c negado son factor común. Me queda a negado más a. Y acá puedo sacar como factor común a y c. Y me queda a y c por b más b negado. Luego, esta suma sabemos que vale 1. Esta sabemos que vale 1. Y llegamos a una expresión mucho más compacta que nos representa esa función lógica. La otra forma de extraer la misma función es utilizar lo que se llaman los maxitérminos, donde el camino es justamente el inverso. Es una expresión algebraica que es compuesta por n variables booleanas que se evalúa solamente como falsa. ¿Esto qué es? Para trabajar con maxitérminos, lo que hacemos es ver solo las filas donde la función vale 0. Y escribimos cada fila como una suma de variables que me garantice ese 0. Entonces, por ejemplo, el primer 0 lo encontramos en la segunda fila. 0, 0, 1. ¿Cómo puedo lograr que la suma de A, B y C cuando valen 0, 0 y 1 sea 0? Tomando A más B más C negado. Cuando A valga 0, B valga 0 y C valga 1, por lo tanto C negado sea 1, tengo 0 más 0 más 0, me da 0. La tercera fila la sintetizo de la misma forma. A más B negado más C. La cuarta fila, 0, 1, 1, será A más B negado más C negado. Y finalmente la séptima fila, que es A negado más B negado más 0. Luego se multiplican todos los maxitérminos, de forma que con que cualquiera de ellos sea 0 garantiza que esta función vale 0.
Aquí podemos hacer un poco de álgebra, ¿sí? Agrupar un poco términos y aplicar las propiedades para compactar la expresión. Lo que vemos a priori, ustedes me podrán decir, bueno, nos dio dos funciones diferentes. A priori parecen diferentes, pero en realidad son la misma función. Lo que pasa es que a veces las funciones lógicas se pueden representar de más de una manera y tienen el mismo comportamiento. Si yo quiero sacarme realmente las dudas de que esto sea igual a esto que está acá arriba, bueno, lo puedo trabajar un poquito más. Si yo hago distributiva y digo, bueno, B negado por A más C negado, es lo que está acá, y después hago C por A más C negado, donde yo ya sé que C por A es C por A y C por C negado es 0, por lo tanto me queda A por C. Después puedo, esto ya forma parte de utilizar un poco los artilugios matemáticos, yo puedo agregar un elemento multiplicador que es neutro, que es C más C negado. Esto yo sé que vale siempre 1, por lo tanto no afecta a la cuenta. Pero al introducir esto, nos permite reagrupar algunas variables y llegar a esta expresión final. Bien, este paso puede no ser obvio y a veces requiere de cierta elaboración, pero se los muestro como ejemplo para que les quede claro que siempre podemos llegar, ante dos simplificaciones diferentes, siempre podemos llegar a igualarlas. Obviamente si están bien hechas. Pero no sería raro que queden expresiones distintas y que las tablas de verdad sean absolutamente idénticas. ¿Bien? Veamos otro ejemplo más. Aquí tenemos otra tabla. A propósito, estas funciones tienen la misma cantidad de ceros que de unos. ¿Cuál es la gracia de minitérminos y maxitérminos? Voy a elegir el que tenga menos cantidad de elementos. Por ejemplo, si esta tabla de verdad tuviese 2 unos y 6 ceros en la salida en Z, uso minitérminos, porque solamente tengo 2 minitérminos y 6 maxitérminos, entonces me conviene usar minitérminos. Ahora al revés, si esta tabla tiene 7 unos y un 0, y uso maxitérminos. Es más fácil sintetizar un maxitérmino que 7 minitérminos. ¿Sí? Esta tabla, como la anterior, están justamente adrede con la misma cantidad, de manera que el esfuerzo algebraico sea el mismo. Bueno, aplico minitérminos, sintetizo los unos, A negado, B, C negado, A negado, BC, ABC negado y ABC. Voy agrupando, sacando factor común, A negado B y acá AB. Una vez que simplifico eso, saco factor común B, me queda A negado más A. Y finalmente fíjense que Z es igual a B. ¿Cómo puedo ver eso? Y miremoslo acá en la tabla. Tiene la particularidad de que Z vale siempre 1 cuando B es 1 y 0 cuando B es 0. Por lo tanto está claro que Z y B están directamente emparentados. ¿No nos convence? Lo vemos por maxitérminos. Planteamos los ceros. A más B más C, A más B más C negado, A negado más B más C y A negado más B más C negado. Nuevamente hacemos un poco de álgebra. Yo acá separé por términos, hice distributivas para poder, digamos, desarmar un poco la ecuación. Simplificando, llego a lo mismo, ¿sí? Lo cual es bastante lógico porque es lo que estoy viendo en la tabla de verdad. Pero ante la duda, por los dos métodos llego a lo mismo. Estas dos herramientas, minitérminos y maxitérminos, van a ser las que vamos a usar para sintetizar funciones digitales a partir de tablas de verdad que funcionen como, digamos, como parámetro de entrada. Esto es lo más cercano a lo real que vamos a ver, porque, digamos,
cuando haya que diseñar un automatismo, vamos a partir primero de las condiciones de las variables de entrada, donde cada variable de entrada representará un sensor, un fin de carrera, un actuador, algo, un proceso que terminó, otro que comenzó, algo que paró, algo que arrancó. Y Z será una alarma, un disparo para accionar el siguiente proceso, una parada o una simple luz o lo que fuera dentro de un proceso, ¿sí? Y para terminar con esta primera unidad temática sobre sistemas digitales, ver un poco qué significa físicamente cuando hablamos de ceros y unos. Porque hasta ahora yo hablé desde lo matemático, desde lo algebraico. 0, 1, alto, bajo, falso, verdadero, proposiciones lógicas, sumas, multiplicaciones, propiedades y postulados. Ahora, cuando armo un circuito digital o programo un controlador lógico programable y lo que tengo es una bornera donde yo conecto cables que vienen de llaves, de sensores y cables que van a motores, lámparas o protecciones que se activan. ¿Qué mido ahí? Cuando digo la salida es 0, la salida es 1, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, lo que va a haber ahí es un nivel de tensión. Y el nivel de tensión, podemos decir que dado un rango de tensiones, acá puse un rango que va desde 0 hasta BCC, donde BCC sería la tensión máxima. Idealmente 0 volt sería el 0 lógico y BCC sería el 1 lógico. Pero como en la práctica podemos tener, por diversos motivos que no vienen al caso en este curso, que esas tensiones pueden ser menores o mayores a lo previsto, se definen bandas. Entonces, en realidad un 0 lógico no va a ser 0 volts, va a ser cualquier tensión que esté por debajo de una tensión mínima que representa el 0 lógico. Mientras que el 1 lógico no va a ser BCC, la tensión máxima, sino que va a ser cualquier tensión que esté entre la tensión máxima y un mínimo válido. ¿Sí? Todo lo que caiga dentro de estas bandas grises se va a considerar o un 0 o un 1. La pregunta es qué pasa acá al medio. Acá al medio nos va a quedar una sección no menor de tensiones que no entra en ninguna de las dos áreas. Bueno, eso es un problema, porque cualquier tensión que caiga dentro de estos valores a priori no puede ser interpretada ni como un 0 ni como un 1. Es una indeterminación. Por lo tanto, no entra dentro del álgebra de Boole, porque el álgebra de Boole tiene solo dos condiciones posibles, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algún problema a nivel ya, digamos, circuital. Existen diversas tecnologías, ¿sí? Las tecnologías han variado con los años. Para los que ya tenemos algunos años, por ahí nos criamos y aprendimos todo esto utilizando las tensiones de lo que se llama la tecnología TTL. TTL viene de Transistor, Transistor Logic, lógica transistor, transistor. Después, con los años, los dispositivos electrónicos digitales han evolucionado cada vez a menores niveles de tensión para reducir consumo y disipación de potencia, y se han pasado a lógicas de 3,3 volt, de 2,5 volt o de 1,8 incluso. Pero más o menos la idea en todos ellos se repite lo mismo. Veamos la TTL por ahí, que es la que se ve más grande aquí. Un 1 lógico, si 5 volt es la alimentación estándar en un circuito TTL, un 1 lógico es aquel que está entre 2,4 y 5 volts. ¿Sí? Cualquier tensión que caiga dentro de este rango, a la entrada o a la salida de una compuerta, va a ser considerada como un 1. Y un 0 lógico es una tensión que está entre 0 y 0,4. La banda prohibida aquí estaría entre 2 y 0,8. ¿Sí? Sería el rango de tensiones donde el circuito digital no puede discernir entre un 0 y un 1.
Bueno, en todos los casos se ve más o menos lo mismo. En las lógicas de menor tensión esa gama de incerteza se reduce muchísimo, pero siempre queda una bandita de algunas décimas de volt donde es imposible distinguir un 0 de un 1. Después las diferencias entre lo que está marcado como B o H o BIH o BOL o BIL significa si es una tensión de entrada o de salida. Fíjense que lo que está en rojo representa tensiones de salida, o sea, salidas de compuertas, y lo que está en gris oscuro es hasta dónde llega la tolerancia a la entrada. Siempre en la entrada hay más tolerancia que a la salida, ¿sí? Entonces, se asume que si a la salida la tensión está garantizada, que está, por lo menos, supongamos para un 1, por encima de 2,4 volt, cualquier caída que haya en el trayecto, en la circuitería, hasta la entrada de la siguiente compuerta, estaría comprendida dentro de esta tensión. ¿Bien? Pero bueno, esto es lo que ocurre en la física real, cuando pasamos del universo algebraico, matemático, lógico, a un circuito en una placa, en un controlador, en un tablero, y voy a medir con un dispositivo de medición. Y otra cosa que también va a ocurrir en los sistemas físicos reales es que la propagación de señales entre entrada y salida en la compuerta no es instantánea. Sin ir más lejos, si vemos este diagrama circuital de lo que es un circuito, un inversor, una compuerta NOT, vemos que hay elementos entre medio, más allá de su funcionamiento, que no entra en este curso, pero imagínense que cada uno de estos circuitos, estos transistores que están aquí, no se activan en forma instantánea. Son dispositivos semiconductores que tienen elementos parásitos, capacidad de carga, resistencias parásitas, inductancias parásitas, etc. Por lo tanto, cualquier transición en la entrada tarda un tiempo, aunque sean microsegundos o nanosegundos, pero tarda un tiempo en propagarse a la salida. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con gráficas de este tipo en los manuales de dispositivos digitales, que nos muestran cómo aparecen tiempos de propagación, este que está marcado como TPHL o TPLH, tiempo de propagación de alto a bajo, de high a low, o tiempo de propagación de bajo a alto, de low a high, y los tiempos de transición, los TTHL, TTLH, o sea, el tiempo de transición de alto a bajo o de bajo a alto. ¿Sí? Uno es el tiempo que tarda la compuerta en sí en cambiar su estado de 0 a 1. Ese está pendiente de aquí o esta de aquí. Mientras que el tiempo de propagación es lo que tarda la compuerta en cambiar su estado después que cambió de estado la entrada. ¿Sí? Son dos tiempos diferentes. Uno es lo que tardó la salida, en este caso, esto sería un inversor. Tardó este tiempo que está aquí, la salida, en empezar a cambiar de tensión. Y una vez que lo hizo, tardó este tiempo, el TTH, en llegar a 0. Al revés, cuando la entrada decayó, tardó todo este tiempo que está aquí señalado en poder subir, en poder empezar a subir, y luego tardó todo este tiempo en cambiar de estado plenamente. Entonces las propagaciones de señales no son instantáneas, y es esto lo que va a limitar la velocidad de operación en muchos circuitos combinacionales. La acumulación de tiempos de propagación y de transición hace que algunas funciones no puedan implementarse tal cual las ideamos y haya que ingeniárselas para optimizarlas. Por último, como ejemplo, supónganse este circuito de aquí. Fíjense, ¿qué es esto? Z es A por A negado, básicamente. Y ustedes saben que A por A negado es siempre 0. Por lo tanto, este circuito, cuando A varía, no debería inmutarse, que sería el caso ideal. ¿Sí? Cuando A vale 0, B vale 1, la multiplicación es 0. Cuando A vale 1, B vale 0, la multiplicación es 0.
Pero en el circuito real, debido a estos retardos que vemos aquí, lo que tenemos es que cuando A pasa de 0 a 1, B tarda un tiempo, insisto, pueden ser quizás nanosegundos, dependiendo de la tecnología. Tarda un tiempo en cambiar. Por lo tanto, se da una situación que durante una fracción de tiempo muy pequeña, ambas señales son 1. Entonces se genera un error. Esto es lo que se llama en la jerga un glitch. ¿Sí? Es una señal espuria que no debería estar ahí y que es un efecto de los tiempos de propagación y de transición de las señales. Bien, con esto terminamos la revisión de conceptos correspondientes a álgebra de Boole y circuitos combinacionales digitales. En las próximas unidades seguiremos avanzando con la parte de secuencialidad y la conversión analógica digital y digital analógica.